Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias al Centro Asturiano por dejarnos este centro. Las cosas como son. A ver, ¿aquí me oye mejor? Sí, perfecto, me he confundido el micrófono. Les decía que muchas gracias, lo primero, al Centro Asturiano por dejarnos estas instalaciones para dar esta conferencia. La verdad que son unas gracias muy sinceras, porque encontrar centros, ya no públicos sino privados, que nos dejen dar estas conferencias culturales sobre la historia de España es muy complicado. Seguro que más de uno que está en esto de las conferencias o de los actos culturales entiende lo que estoy diciendo. Después, darle gracias a ustedes porque, lógicamente, este jueves por la tarde tendrían otros planes y han decidido venir aquí. Creo que no peleamos contra el fútbol, no sé si hay partido hoy, pero desde luego el aforo de la conferencia es importante. La Asociación Blas de Lezo, la Fundación Blas de Lezo y la Asociación Reinos de España, la que tengo el placer de presidir, hemos planificado, mejor dicho, Antonio Ríos ha planificado y nos ha dejado entrar en el juego para hacer un ciclo de 4 conferencias sobre Blas de Lezo. Esta va a ser la primera. Y conferencias que van a ver, el que haya ido a otras conferencias sobre el personaje, verá que la de hoy es radicalmente diferente. Hemos escuchado conferencias sobre las heridas de Blas de Lezo, sobre Vélez Málaga, sobre el bombardeo de Barcelona, sobre sus hazañas en Italia. La de hoy es concretamente la serie que vamos a escuchar hoy. El primer capítulo está referida únicamente a lo que es la Guerra del Asiento. Seguramente a Blas de Lezo se le conozca fundamentalmente por la Guerra del Asiento, por el tema de Cartagena de Indias. Antonio Ríos nos va a dar datos hasta ahora desconocidos de todo lo que pasó allí. Lógicamente todos tenemos la victoria sobre los ingleses de Blas de Lezo. Lógicamente esta victoria se apoya en más gente. Hay que recordar también a Sebastián Eslava, hay que recordar a Desnós, hay que recordar a cada uno de los españoles, tanto civiles como militares, españoles de aquí de España, nacidos en nuestra tierra, y españoles nacidos en Colombia. Hay que tener en cuenta que entonces todos éramos españoles, no como ahora, que al parecer unos somos de primera, otros de segunda, entre los que, bueno, no vamos a entrar en política, ¿verdad? Les decía, vamos a escuchar a Antonio Ríos en una conferencia súper interesante. Van a ver que lo que escuchen hoy aquí no lo han escuchado anteriormente, puesto que es nuevas investigaciones que él personalmente ha dirigido, y desde luego no se van a arrepentir de esta horita y pico que vamos a escuchar. Antonio, todo tuyo. Buenas tardes. Dar las gracias al Centro Asturiano, como ha dicho Pedro, y a Pedro por facilitarnos también esta labor, ¿no? Primero decirles que esta conferencia es la primera de un ciclo de 4. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que estén o han venido a hablar de Blas de Lezo, todo el mundo se conoce a Blas de Lezo por la famosa victoria de 1741. Blas de Lezo es la persona que todo el mundo conoce, es el protagonista y es el que ganó. Hombre, es difícil que alguien solo pueda ganar una batalla, ¿no? Hay personajes que están en la batalla, importantes, que han sido desmerecidos últimamente, porque estamos pasando de la leyenda negra a la rosa, como ha comentado Eslava, Desnós y demás. Pero mucho antes que esos señores, 3 siglos antes, hay españoles que arriesgaron su vida, que hicieron algo importante, convirtiendo pues un páramo en lo que hoy es una ciudad patrimonio de la humanidad. Sin esos señores que estuvieron antes, hicieron lo que había que hacer allí, la batalla hubiera sido perdida. Entonces, esta primera conferencia es sobre Cartagena de Indias. La segunda conferencia se titula La guerra que duró un siglo, que nos referimos al siglo XVIII. Empezamos con la guerra de sucesión, o todas las guerras que hay, porque es importante conocer la importancia de la victoria española en Cartagena de Indias, ¿no? Si no conocemos esto, es difícil. La tercera conferencia es sobre la vida de Blas de Lezo, pero es diferente a las que se han dado, a las que yo mismo he dado hasta ahora. Se titula Del olvido a la leyenda rosa. Vamos a descartar todo aquello que no esté documentado. No se trata de menospreciar lo que hizo, lo que hizo es una barbaridad, pero vamos a hablar de lo que está documentado, no de lo que la gente escribe. Blas de Lezo, hace 20 años, contemporáneos, había un libro, hoy hay más de 40.
Y claro, cada uno va escribiendo, vamos exagerando un personaje que al final no es el personaje. O sea, él por sí solo, con lo que hizo ya, es bastante. Pero si exageramos, lo convertimos en una especie de Superman, que no es verdad. Era un hombre humano como otros que estamos aquí. Y la última conferencia es el ataque inglés. En esta, entender esta conferencia es fundamental y conocerla porque vamos a conocer a la distancia Cartagena de Indias. Cómo nace, cómo surge y cómo se va formando Cartagena. Entonces podremos entender todo lo que luego pasa. O sea, cada conferencia por sí sola creo que puede ser interesante, pero todas juntas se puede sacar una idea bastante clara de lo que fue. Y bueno, qué mejor sitio que empezar este ciclo de conferencias que la Casa de Asturias. A ver si una especie de comienzo de la reconquista en el tema histórico de este país y nos lo vamos a tomar un poco en serio. Bueno, pedirles primero, antes de empezar, disculpas si no funciona mi tema de diapositivas. Es la primera conferencia que se da y no está rodada. Intentaremos que salga lo mejor posible. Empezamos en 1498, cuando Cristóbal Colón hace su segundo viaje y llega a las costas venezolanas. La primera vez que se toca continente. En ese viaje la acompaña un personaje que tiene mucho que ver a continuación, que es Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda es un español que destaca en la Guerra de Granada y hay otro señor que es Juan Rodríguez de Fonseca, obispo, que se fija en él y lo coge bajo su tutela. En ese viaje de Colón embarca a Ojeda y Ojeda es un poco los ojos de Fonseca en ese viaje. Su relación con Colón no era buena. Alonso de Ojeda, en el primer viaje, llega hasta donde llegó con Colón, estamos de Venezuela, y sigue la costa venezolana para llegar a la costa, lo que es hoy Colombia. Hace un segundo viaje en el que, en el primer viaje Ojeda cuenta con dos personajes muy importantes dentro de su viaje, o sea, de la expedición. Uno es Juan de la Cosa y el otro Américo Vespucio. Juan de la Cosa empieza a trabajar con mapas más detallados, ya había hecho de Cuba y Santo Domingo, pero empieza a dibujar la costa. Y Américo Vespucio, pues también sabemos que a partir de ahí aportó cosas interesantes. En ese viaje es su primer contacto con los indios, conocen a aquellos, hacen intercambios. Todas esas expediciones, aunque tenían un fin, que era descubrir el paso al Pacífico, a los mares del sur entonces, había un tema que era económico. Porque eran expediciones privadas que tenías que buscarte medios para recuperar la inversión que habías hecho. En el segundo viaje de Ojeda, ya no viaja con Juan de la Cosa, hace su segundo viaje y entra en el continente y, aparte de hacer intercambios, que los productos más normales eran perlas y oro, lo que hacen es coger indios del continente y llevarlos a Santo Domingo, porque faltaba mano de obra, todavía no había venta de esclavos africanos. Entonces faltaba mano de obra y lo venden. Parece ser que, como lógicamente iban otros personajes en el barco para levantar acta, todo esto llegó a la corona española y Ojeda acabó en la cárcel. Lo saca Fonseca, que era su protegido, después de un tiempo, y vuelve a organizar un tercer viaje a Colombia, ¿no? En este viaje le vuelve a acompañar Juan de la Cosa y entran por Cartagena de Indias directamente al continente y vamos a poner la imagen de Juan de... Bueno, a ver, primero, aquí en este mapa hemos tratado de señalizar dónde está Cartagena de Indias, que lo sabrán. Vale. Entonces, en esta expedición entran en el interior, entran hasta el río Sinu, rico en oro, y descubren pues las riquezas que podían encontrar, ¿no? Pero tienen enfrentamientos con los indios. Tienen varios enfrentamientos y en uno de ellos muere Juan de la Cosa. Él está herido, él espera otra expedición que llegue y se retrasa. Es una expedición que está con un socio suyo, que es Fernando de Enciso, y cuando llega Fernando de Enciso, pues Alonso no está porque se ha ido a buscar refuerzos, ha dejado allí a gente, y al cargo de esa gente hay otro personaje que aún no era famoso, y luego lo sería, que es Francisco Pizarro. Cuando llega Enciso, antes que vuelva Ojeda, rescata a todos
Y otro personaje que entra en esta maravillosa historia, que la acompaña en Ciso, es Núñez de Balboa. Pues hemos ya hablado que llega Alonso al continente y han descubierto la vía de Cartagena y hasta ahí nos llegamos. Vamos a pasar la siguiente diapositiva para que vean. Esos son los puertos más importantes que ha habido en América en el siglo XVI y XVII, ¿no? El que tenemos aquí abajo es Chile, Valparaíso, seguimos al Callao y Panamá, Veracruz, La Habana, Santo Domingo y Cartagena. Cartagena tardó en desarrollarse, pero fue indiscutiblemente el puerto más importante español. Y hoy sigue siendo el puerto más importante de Sudamérica, por volumen de tráfico y por el dinero que genera. Ahora vamos a ver unas imágenes de Juan de Ojeda, de Alonso de Ojeda, que ya les he hablado de él, y pasamos a la siguiente imagen, donde vamos a hablar de otro personaje, Rodrigo de Bastidas. Rodrigo de Bastidas hace un viaje, una expedición, con capitulaciones con los reyes de la época, y él viaja entre el segundo y el tercer viaje de Ojeda. Se asocia con Juan de la Cosa, porque ya tenía experiencia, y entran directamente en la bahía de Cartagena. Es el primero explorador que recorre la bahía de Cartagena. Vamos a pasar la diapositiva, que habrá una. Bueno, aquí tenemos a Juan de la Cosa, que la acompaña, que es el famoso creador del primer mapa mundi, entre comillas lo de mundi, y dibuja América de una forma bastante burda, pero es el primer mapa que existe de ese tipo. Vamos a pasar. Pasa para ver el mapa. Esta es la bahía de Cartagena. Cuando llega Bastidas, entran por aquí y siguiendo la ruta, aproximadamente a esta altura, entran en el continente. No entran por lo que son las islas. Una cosa que vamos a ver más mapas, las distancias que hay entre isla y isla están exageradas. Son distancias muy pequeñas, pero si las hacía así era imposible entender un poco el mensaje, ¿no? Bueno, pues cuando entra Bastidas, entran en el interior y siguen las rutas que había seguido, que había seguido Ojeda. Hecho que es el segundo tratado, viaje, porque claro, si estaba Juan de la Cosa no había muerto. Les lleva hasta el río Sinu y bueno, exploran una gran parte, regresan y a su vez van hacia atrás, sería hacia el norte, y llegan a Santa Marta. Rodrigo de Bastidas es el fundador de Santa Marta y luego gobernador de Santa Marta. Este es el primer español que explora. O sea, Ojeda prácticamente lo que hace es entrar, pero este señor hace un estudio mucho más profundo de la época. Esto le sirve muy bien a quizás uno de los protagonistas de esta conferencia. Echamos para atrás, que es Pedro de Heredia. Pedro de Heredia es un madrileño que por problemas con la justicia, que hay diferentes historias de por qué se fue, no se fue. El caso es que tuvo que huir y fue por un duelo, que hirió a varias personas y tal. Bueno, acaba en Santo Domingo, era un hombre de una clase media, el padre tenía medios, acaba en Santo Domingo, se dedica a la agricultura y se enriquece. Y, lógicamente, conoce Santo Domingo como La Habana, eran los dos puntos de atracción. Conoce cómo es el continente, la información que le llega, y se da cuenta que hay futuro. Consigue capitulaciones para crear un asentamiento y para explorar lo que hoy es Colombia, lo que en aquel momento se llamó Nueva Andalucía. Estamos hablando de lo que es hoy actualmente todo Colombia y Ecuador. Anteriormente lo había tenido Ojeda, a la muerte de Ojeda eso queda vacante y él se quiere encargar. Pero es el primero que va a crear un asentamiento. Pasamos la diapositiva. Perdón, echa para atrás. Cuando llega Pedro de Heredia, entra por esto que se denomina Boca Grande y esto Boca Chica. Hablaremos de ello más adelante. Él, Pedro de Heredia, atraca justamente aquí, ahí. Entra todo lo que puede a la bahía. Esto es un estrecho muy, muy chiquitito. O sea, hoy hay un puente que se trata de cruzar caminando 3 minutos. Aquí hay gente que lo conoce, o sea, no es nada. Y llegan ahí. Y este es el primer asentamiento que tiene. Ahí llega a esa isla, que la verán escrita a veces con K o con C, la he escrito las dos veces para que se familiaricen, se llama Calamari.
ahí están los indios Calamari. Cuando ellos llegan, lógicamente los indios huyen, habían tenido malas experiencias con las expediciones de Heredia, de Alonso de Ojeda, y no quieren negociaciones. Entonces, lo primero que hace es crear, llegan allí y se asientan. Hay una diapositiva que parece que es posterior, vamos a pasarla para que la vean. Esto. Ellos que se encuentran allí, este tipo de vivienda que es donde vivían los indios. La habían abandonado, se habían ido, y entonces se utilizan esas viviendas durante un tiempo. Nada más llegar, él deja allí, él llega con 110 hombres, no van mujeres, solamente hombres. Deja 30 en lo que va a ser la futura Cartagena de Indias, en la isla de Calamari, y él con el resto de los hombres sale a conocer los alrededores, a investigar, y una orden que da a sus soldados es que no se puede utilizar la violencia con los indios, porque él conoce lo que le ha pasado a Alonso y él no quiere ese problema. ¿Por qué? Porque si van a crear una ciudad tienen que tener vecinos, tienen que vivir, llevan alimentos, cuando llegan no llega nada, necesitan comida, necesitan conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, la primera entrada en Calamari no es buena, y luego sigue las tácticas que utilizó Hernán Cortés. Las tribus de alrededor se une a ellas para vencer a su enemigo, que los va uniendo, y lo que va creando pues es un clientelismo alrededor para poder subsistir la ciudad. Vamos a pasar la diapositiva. Lo primero que hace al llegar aquí, que está el asentamiento, él recorre la isla de Calamari, Manga, Manzanillo, y no llega a esta isla de Cares, también conocida hoy por Tierra Bomba, y se mete en el continente. ¿Qué está haciendo? Está buscando un sitio mejor que en el que han entrado. Porque en esta isla, en Calamari, en Manga, en Gesemaní, en Manzanillo, en Cares, y lo que es Isla Barú, que antes era una isla, hoy es una península, está unida, no hay agua. No hay agua, es una bahía maravillosa, maravillosa. Imagínense que la bahía de Cartagena tiene 111 kilómetros, perdón, de Cartagena. De Cádiz tiene 111 kilómetros cuadrados. La de Santander, 22,8. Y la de Cartagena, 89,7. O sea, en una lancha rápida, hablamos rápida, con 2 motores, de aquí se puede tardar hora y cuarto. O sea, que es una bahía seria. ¿Qué le gusta? La protección. Problema, el agua, el terreno, pantanos, ciénagas, coral, no es una zona para poder cultivar, ¿no? Entonces busca un sitio. No lo encuentra alrededor y entonces, vamos a pasar el mapa, entonces empieza en el interior, recorre todo lo que estamos hablando, que son distancias serias ya, y no encuentra, lo que hace es explorar para conocer a quién va a tener alrededor, pero él vuelve y sobre todo lo que hace es de Cartagena, sigue toda la costa llegando por aquí hasta ahí, prácticamente a lo que hoy es la frontera con Panamá, para buscar un asentamiento mejor. Encuentra asentamientos muchos mejores, con árboles, con agua, con tierra fértil, pero no tienen las defensas de Cartagena de Indias. Él vuelve, él ha llegado a mediados de enero, vuelve a la ciudad y el 1 de junio, él cuando llega a la ciudad llega el día de San Sebastián y le pone San Sebastián. No sabía que ya le habían puesto Cartagena antes por recuerdo a la bahía. Entonces le pone San Sebastián de Cartagena y cuando se constituye la ciudad, el 1 de junio se bautiza por Cartagena, pero él le añade el de Indias para distinguirla desde aquí, ¿no? Y ahí es cuando se funda Cartagena de Indias. Pues hay 150 hombres y los bohíos que hemos visto, no hay otra cosa. Al poco tiempo de estar allí llegan 2 expediciones más. Una es con una persona que él se ha asociado para que apareciera en un segundo viaje, y con él aparece su hermano. Cuando ellos reciben estos refuerzos, se encuentran que van cerca de 500 personas, pero con una gran diferencia del primer viaje. Van hombres y mujeres, mucho más hombres que mujeres, pero sobre todo van artesanos, carpinteros, herreros, gente que trabaja la piedra, gente de muchos oficios, que es lo que hacía falta para empezar a crear una ciudad, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente. Bueno, no, espérate, seguimos aquí. A ver,
¿Cómo soluciona el problema? El asentamiento le gusta por la zona, pero no hay agua. ¿Cómo soluciona el tema del agua? Pues los indios le enseñan aquí en lo que es la isla de Calamari, aproximadamente a como 1 kilómetro más hacia el interior de donde está el poblado, lo que son los yaguares. ¿Qué son los yaguares? Unos pozos naturales que cogen todo el agua. Entonces, en Cartagena de Indias hay una época de que no llueve, o llueve muy poco, y hay otra época que llueve, que diluvia, ¿no? Que es desde mayo a octubre. Con un día de lluvia de eso, Cartagena de Indias podía vivir todo el año. O sea, que estamos hablando de cantidad de agua. Esos yaguares ya no existen. Hoy el yaguar más importante está en la plaza de Rodríguez Madrid, ¿no? Fernández de Madrid, y quedan 2 pozos metidos en las casas que se utilizaron posteriormente, ¿no? Entonces tenemos el tema del agua solucionado y, bueno, pues es un tema importante. Va firmando colaboraciones indios alrededor y a través de ellos consigue maíz y caza. Con lo cual, claro, hasta que empezamos a producir y buscarnos un poco la vida, pues eso es fundamental. Cuando llega su hermano hace una expedición hacia el río Magdalena, que es el río más caudaloso que tenemos hacia el norte, y hacia el sur el Cauca. Y en el Magdalena forma una ciudad que es preciosa, que es Mompox. Bueno, la funda más tarde se empieza a habitar, pero hasta ahí llegamos. Lo que sí, el hermano, en uno de los viajes de vuelta, encuentra una zona muy cerca de Cartagena, prácticamente a 10 kilómetros, que es ya en el continente, que es una zona fértil. Entonces se dan cuenta que ahí pueden cultivar hortalizas y alimentos para poder ir viviendo, ¿no? Mientras tanto, claro, hemos pasado de 110 a 600. Es una cantidad de gente importante. Esas son las primeras casas en las que viven, y después van pasando los años. Esta es la típica casa que se construyen ya como algo civilizado. Las primeras, los techos no son de teja, son de paja. ¿Qué pasa con eso? Que se producen varios incendios. En cuanto la llama supo grande, prendía el techo, se corría el incendio, y cada 2 por 3 estaban igual. Entonces surge la necesidad de buscar arcilla. ¿Qué hacen? Bueno, pues empiezan a hacer el proceso lo más cerca posible y encuentran arcilla. Hoy hay barrios que se llama el Tejar de Gracia, Tejar, hay varios nombres, que ahí es donde encuentran la arcilla, y lo primero que hacen es fabricar teja para que aquello no se quemara cada 2 por 3, ¿no? Después de la teja empiezan a fabricar ladrillo. Entonces, bueno, hoy día, si van a Cartagena, todavía se pueden ver ladrillos de aquella época que aguantan. Están puestos en el Castillo San Felipe, en la parte antigua, es un ejemplo de ello. La ciudad va creciendo y se crece alrededor de 2 plazas. Justamente, según entramos, si echamos para atrás para ver el mapa, mejor, a ver, según entramos aquí, por aquí, hay una plaza que hoy es la Plaza de los Coches, o Plaza de los Carros también llamada, o la famosa Puerta del Reloj, ¿no? Esa es una plaza que es la plaza del comercio. Cuando se crean los primeros edificios de Bareque, se hacen unos soportales de madera, que es donde se montan los mercadillos, donde se hace todo el tema de mercancía. Esa plaza llega a tener una importancia bestial y llega a mover unas cantidades de dinero desorbitantes, porque años más tarde se convierte en la plaza de venta de esclavos. De venta de esclavos no para Cartagena, sino para lo que es todo, luego fue Nueva Granada, o sea, con lo cual fue importante. Ahí vendía gente, vendían oro, vendían perlas, era una plaza de comercio importante. Al lado de esa plaza hay otra plaza que al principio estaban unidas, que es hoy se llama Plaza de la Aduana, ¿no? Y ahí se crea el Cabildo, el Ayuntamiento, ¿vale? Entonces tenemos 2 plazas, una es la plaza del negocio, del mercado, y la otra es la plaza, pues, de la justicia, de la ley y demás. Más tarde se crea otra plaza detrás, que es la Plaza de la Inquisición, donde está la catedral y el Palacio de la Inquisición, que es un palacio maravilloso. Pero en principio tenemos las 2 plazas. Entonces, la vida de la ciudad empieza prácticamente pegado al canal hacia adentro. La ciudad se va desarrollando, se van enriqueciendo, empieza a haber negocios, y como empieza a haber negocios, pues empieza a haber gente que vive a costa de lo que otros producen, ¿no? Y como no, pues Cartagena tiene, no podía decir ese número, pero un número muy serio de ataques piratas. Generalmente se habla de los más conocidos,
Pero estos ataques piratas más conocidos, primero no fueron ataques piratas. Ningún ataque fue pirata. O sí, puede ser pirata, pero sí reconocemos la piratería de Estado. O sea, esto no era un señor que tenía un barco y iba a robar, no. Esto era piratería de Estado organizada, ¿no? Tampoco eran corsarios. Es una cosa muy, muy rara, pero sí. El primero, fíjense que, bueno, que no le he dicho la fecha, que Cartagena de Indias parece que es en el año 1530, cuando se funda, y muy pocos años después, 25 años después, ya tiene el primer ataque pirata. El primer ataque pirata es francés. Y es un tal señor que se le conoce por Robert Ball. Su nombre era Jean-François de la Roche, señor de Robert Ball. Y los españoles, ese de Robert Ball, se convirtió en Roberto Ball. Bueno, pues este tal Roberto Ball era una persona noble, con dinero, fue compañero de armas de Francisco I cuando era príncipe en las guerras de Italia y tenía una buena relación. Y entonces decide, bueno, pues hacer aventura. ¿Quién es su socio? Francisco I. La corona pone dinero y pone barcos. Por tanto, no era un pirata, tampoco era un corsario, porque si el Estado pone los barcos y pone gente, ya no es un corsario. Es piratería de Estado. Roberto Ball entra en Cartagena, vamos, como perico por su casa, no hay fortalezas, no hay defensas, y se lleva un botín inmenso, 200.000 ducados de oro. Bueno, y se nos lleva el dinero y a empezar de cero. En el año, esto es en el 1544, en el 1559, otro francés, Martín Coté, vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué pasan tantos años? Tienen información y sabe que si hace un ataque a los 3 o 4 años, todavía no hay suficiente riqueza para llevarse un botín interesante. Martín Coté entra exactamente como ya ha entrado su antecesor, Robert Ball, entra y consigue llevarse el doble, 400.000 pesos. Este señor se presenta con 7 navíos y 500 hombres. Cartagena de India en aquel momento ya puede tener una población cerca de los 1.000, pero claro, entre hombres, mujeres, niños, y, o sea, con lo cual la enfermedad era numérica. Numérica era muy importante. Y no había todavía fortalezas. Todavía seguíamos la ciudad creciendo, tenían un cercado hecho con madera y con plantas con púas, que los indios de allí usaban muy bien el veneno, envenenadas, pero vamos, nada que no fuera fácil para un contingente como el que le atacó. En 1568, ahora cambia la torna y ahora toca a los ingleses. John Hopkins intenta entrar, pero no quiere utilizar, ya estaban un poco prevenidos cada vez que venían banderas que no conocíamos y bastantes barcos para... Entonces este señor lo que intenta es otra estrategia, llega y lo que habla con el gobernador y con el alcalde es para que le dejen entrar, porque dice que lleva un cargamento importante. Ya está el tema del asiento de negros, del mercado, ¿no? Que lleva negros y que lleva mercancías, ¿no? El gobernador no se fía, es inglés y no le deja entrar. Insiste varias veces y se tiene que ir según amigo. Un inciso, este señor conoce la falta de medios y la necesidad de esclavos porque antes de dedicarse a la piratería trabajó en un mercante de muy joven y conoce por propios españoles en Canarias las necesidades del Nuevo Mundo. Y durante años se dedicó al tema del tráfico de esclavos, cuya socia era la reina Isabel. En ese viaje que ataca va otro personaje importante para los ingleses, que es Francis Drake, que es su primo. En esta vez se tienen que ir de rositas porque no pueden entrar y se van. En el siguiente el siguiente ataque ya lo hace Francis Drake. Francis Drake entra con 1.500 hombres. El capital y el apoyo es también de la reina Isabel I. Sacó tanto dinero, ¿no?, que la reina ganó tanto a su socia que lo nombró sir, la nombró caballero, ¿no? A ver, Francis Drake, aparte de ser pirata, que es lo que fue toda su vida, pero fue un gran marino. Francis Drake es el primer inglés que da la vuelta al mundo. Ahora dicen que el título de sir fue por la vuelta al mundo, pero se lo dio antes de dar la vuelta al mundo. Después de Francis, John Hopkins y Francis Drake luego siguieron unidos, ya que eran primos, haciendo lo que sabían hacer, piratería y cosas de estas, y hay un momento determinado que echan toda la carne al asador y van a saco a
por las ciudades que hay en la Nueva España, ¿no? Entonces, en una batalla en la isla de Pinos, muy cerca de Puerto Rico y Cuba, tuvieron la suerte de que dieron con una escuadra española y murieron los dos. En aquella batalla perdieron 17 buques, tuvieron 2.500 muertos y hicieron 500 prisioneros. Y nos cargamos a 2 grandes piratas. El siguiente pirata importante vuelve a ser un francés. Y este es más curioso porque tiene más clase. Este es el famoso Barón de Poins. El Barón de Poins, a ver, estoy hablando por temas y las fechas luego lo iré explicando, ¿no? Porque ya cuando el Barón de Poins intenta tomar Cartagena, la ciudad ya está medianamente, bueno, protegida. El Barón de Poins, si pudiéramos llegar al mapa al que se ve todo, para atrás, el mapa este, aquí, no, el otro, el anterior, seguimos, aquí. El Barón de Poins, para atrás mejor, así vemos el otro, por aquí. El Barón de Poins entra por aquí. Cuando entra, veremos ahora a continuación que un gobernador, justamente en la parte más estrecha ahí, que lo vamos a ver a continuación, ha hecho unas trincheras y otra justamente en la parte alta. Y toda la costa la ha protegido pues de madera, espinos y demás. Bueno, pues el Barón de Poins, ante eso, entra a Coprico, su casa. Decir claro que ¿por qué entraban así? Porque no había soldados. Había muy pocos soldados y más para la extensión que había que controlar. Entonces Cartagena, voy a decir, no es lo que es ahora ni lo que fue en 1741. Entra y en aquel momento aquí hay un fuerte que es famoso también en la batalla de que es el fuerte de San Luis. Y eso es una anécdota que hay que contar. Cuando llega, el fuerte de San Luis tiene muy poca gente, es una superioridad numérica aplastante, lo cañonean, lo destrozan. Y cuando entra, ese fuerte lo defendía un señor que se llamaba Sancho Gimeno. Yo cuando mis viajes a Cartagena, pues aparte que me gusta la historia, soy curioso. Entonces en una calle, Sancho Gimeno. ¿Quién es Sancho Gimeno? Y no conseguía información Sancho Gimeno. Empecé a investigar y descubro que Sancho Gimeno fue el señor que defendía el fuerte de San Luis en el ataque de este señor, del Barón de Poins. Y cuando entra ya está perdido, se han cargado la mitad de la gente que hay allí, quedan 4 gatos, y entonces el Sancho Gimeno, asturiano, decide, le entrega a su ayudante, le da su espada para que la rompa, ¿no? Perdón, que es mi teléfono. Para que la rompa, ¿no? Y entonces está entrando en el fuerte el Barón de Poins y ve la escena. Y bueno, pues era un varón, que era un caballero, entonces le dice a uno de sus acompañantes, saca su espada, que existe hoy día, se puede ver, una espada maravillosa, con piedras preciosas, o sea, muy poco guerrera, pero muy bonita, ¿no? Le entrega la espada para que se la entregue a Sancho Gimeno. Y entonces el otro dice, ¿y esto? Y entonces el otro se estaba arrimando y le dice, esto es para que me la entregue, ya que no tiene espada, me entrega la mía. Bueno, le entregó la espada y luego se la regaló. Esa espada está ahí puesta en la catedral de Cartagena de Indias. Hay un bulo, como muchos, que es la espada de Blas de Lezo, no la espada de Blas de Lezo. Blas de Lezo nunca llevó una espada con pedrecitas, ni oro, ni cosas de esas, nunca. Es la espada del Barón de Poins. Bueno, pues ese señor entra y es el primero de los piratas pues, más moderno, ¿no? Negocia un rescate y tal, y bueno, y cuando consigue todo el dinero que quiere, dice, bueno, ahora empieza casa por casa a hacer inventario, esta casa vale tanto, pues si no quieres que te la queme, me da, bueno, fortuna. Pero él va con un grupo de filibusteros que quieren más, y ahí lo que hacen, al salir para que se lleven un buen recuerdo nuestro, la catedral, tal como es hoy, se está construyendo, y lo que hace es que, a base de cañonazos, vuelan la cúpula y destrozan bastante de la obra que no estaba acabada. Y el Barón de Poins se fue y, eso sí, pidió que le dieran firmó un recibo de lo que se llevaba. Era un caballero. Este señor después luchó con nosotros contra los ingleses en la Guerra de Sucesión. Estuvo con nosotros y, bueno, pues, al fin y al cabo, a ver, lo mismo, estaba apoyado por su rey, ¿no? Esto era lo mismo, pasa que llevaba la bandera pirata, pero eran barcos de guerra con marinos de guerra igual, nada más que en vez de llevar la bandera francesa, pues llevaba la bandera pirata, como los ingleses, ¿no? Y bueno, estos son los piratas más importantes. Luego hay
una serie de 10 o 12 de medio pelo y más de 200 que hicieron incursiones pequeñas en las que la mayoría fracasaron. Estas triunfaron y se hicieron. ¿Eso qué hace? Que Cartagena cada X años, cuando iba creciendo, volvía para atrás, volvía para atrás. Pero gracias al oro, a las perlas y porque ya en 1500, mediados del siglo, lo que se queda definitivamente creada es la carrera de galeones. Entonces, cuando llevaban mercancías, cogían oro. Entonces, el puerto de Cartagena era el primer punto donde se avituallaban, dejaban mercancías y esperaban a que el barco que venía de Filipinas llegara a Panamá para cruzar. Y en ese momento volvían y hacían el mercado famoso, primero en Nombre de Dios y luego en Portobelo, ¿no? Cuando acababa aquello, volvían al puerto de Cartagena y ahí invernaban. ¿Por qué? Por la gran bahía que tenía. Ducasset es un almirante francés que está en Santo Domingo y que apoya al barón de Poy con los piratas que lleva y demás. O sea, que si iba con poca gente, este señor le apoyó. Y este era almirante de la Armada francesa. Bueno, pues después de tanto ataque pirata, antes del de barón de Poy, mucho antes, pues hay que empezar a tomar medidas, porque la ciudad no puede seguir así, porque la saquean constantemente. Entonces, hay un señor, un gobernador, que es el primero que se empieza a tomar en serio lo de las defensas, que es Pedro Fernández del Busto. Este señor lo primero que hace es hacer una muralla de ladrillo en lo que es esta parte aquí y aquí un poquito. Bueno, para algo servía, pero tampoco era una muralla importante. No tiene que ver nada con lo que se hizo después, ¿no? Déjamela. Mientras tanto, cuando la ciudad empezaba a crecer, y volvemos un poco para atrás, la isla no está conectada a tierra. Necesitaban pasar al continente. Pasar en barco era tedioso. Entonces, la primera obra que se hace civil es esta, que es un puente que conecta la isla de Calamari con Gesemaní. A continuación, se hace otro puente que va de aquí a aquí, con lo cual hemos conseguido ya conectar la isla con el continente. Y aquí hay una calle que hace como una escuadra y viene hasta este puente. Esa calle existe, la calle larga, existe la calle larga. O sea, todas esas calles, muchas siguen existiendo. Hombre, las casas no son las mismas porque se ha ido modificando, pero hay casas que tienen 2 y 3 siglos, o sea que no es... Esa calle existe, que era el paso normal para ir de aquí al continente. Ya primero con este y después... Luego ya se hacen más puentes, que los iremos viendo y demás. Entonces, el gobernador Pedro Fernández de Bustos, si seguimos hacia adelante, es el primero que... el siguiente, cuando he hablado que cuando llega Drake se encuentra unas trincheras, bueno, hacen este fuerte, esto es Gesemaní y aquello del fondo, es Calamari. Entonces, aquí este es el primer fuerte que se hace. Se hace de madera y ladrillos, no es un fuerte. Y se le llama Fuerte de San Felipe del Boquerón, conocido por el Boquerón. Más tarde, que lo veremos después, ese fuerte desaparece porque era un fuertecito, ¿no? Y ahí se crea un fuerte que todavía existe hoy día, que es el Fuerte del Pastelillo. Seguimos, por favor. Bueno, aquí. Cuando he hablado de la entrada de Drake, que entra por aquí, este es el castillo de San Luis, que lo toma, él avanza con sus tropas por aquí. Pero cuando llegan ahí, hay una trinchera. La saldrá, y es la trinchera que hablaba, que está aquí, y la otra trinchera aquí arriba. Y todo esto es lo que protegen por si querían atacar por aquí. Por aquí era muy difícil que atacaran, nunca hubo ataques. La zona tiene coral, la tierra es muy blanda porque el agua de esos yaguares, ¿no?, sale por ahí, desemboca en el mar, pero bajo tierra, con lo cual si tocas tierra, el barco se va para abajo, las barcas, ¿no? Entonces el desembarco era... Y luego, sobre todo, por los vientos alisios. Ahí es muy difícil poder... O sea, nunca hubo un ataque por ahí. Hubo gente que lo intentó, pero se dieron cuenta rápidamente que entonces el tema o atacaba por arriba o por abajo. Por arriba no se puede porque hay una ciénaga y tal. Y luego porque en este istmo, con muy poca gente, era fácil de proteger. Bueno, este señor, a ver, pasamos... Ah, no, aquí está. Perdón, este no es San Luis, no. Este es el primer fuerte que se construye, el segundo fuerte, que está en Punta-Icacos. Vamos a pasar la diapositiva. Este es un dibujo de la época de las famosas trincheras que acabo de hablar.
Esta es la de la Caleta, que es la que estaba más al sur, pasa. Esta es la trinchera del norte. Seguimos. Bueno. Estos siempre son iniciativas locales, pero lógicamente la corona empieza a preocuparse por todo ataque pirata. Entonces, Felipe II se pone en manos de un gran ingeniero, que es Bautista Antonelli. Es el mejor ingeniero del siglo XVI con diferencia. Antonelli, en la España de la metrópoli, pues desde el canal del Tajo hubo un proyecto para hacer también un canal que uniera Madrid con Valencia, en Andalucía hay cantidad de defensas hechas por él y Castillo, y es una saga. Bautista Antonelli es como el cabeza, y luego tiene un sobrino que hablaremos ahora, muy importante en Cartagena, que es Cristóbal de Roda, su hijo Juan Bautista Antonelli, ya de ingenieros menores, por llamarlos de una forma, pero Antonelli es un personaje, el que cuando hace este dibujito, que esto es curioso, es exactamente el trazo que hoy tienen las murallas, el mismo trazo, pero lo curioso es que en aquel momento la población era esto, estaba aquí, era esto, no era más. Pero él prevé que va a seguir creciendo y hace todo el desarrollo de la muralla. Esto es la zona que decíamos cuando no pueden atacar, y esto se conoce en Cartagena de Indias popularmente por el corralito de piedra. Y es una maravilla conocerlo. Mientras Bautista Antonelli está planificando todo esto, hay un señor que se llama Tiburcio Spanocchi que crea el fuerte San Matías. Pasa, que estará ahora por aquí. No, para atrás, por favor. Pasa. Bueno, el fuerte San Matías está aquí. Ahora lo veremos también, que aparece por ahí, ¿no? Ese fuerte, ya veremos ahora, va cambiando de nombre, se van tirando, se van construyendo según las necesidades de la época, ¿no? Entonces, el proyecto de Antonelli, que es de 1585, se empieza a construir en 1616 por Cristóbal de Roda, su sobrino. Indiscutiblemente, el ingeniero más importante de España en la zona. Después hay otro posterior ya del ataque de Vernon, ¿no?, que es el más conocido en Cartagena porque es el más moderno, que es Antonio de Arévalo. Las obras de Arévalo se pueden ver todavía. Las de Roda no, porque bueno, se fueron modificando después. Estamos hablando del año 1616. Vamos a pasar diapositivas para ver lo que hace Roda. Bueno, Roda es el responsable, siguiendo el plano de su tío, de amurallar Cartagena. Es una ciudad totalmente abaluartada. Entonces, han visto que he puesto unos números para conocer los diferentes baluartes. ¿Por qué? El primer baluarte que se crea es este, Santo Domingo. A su vez, empiezan las obras con Santiago y la Cruz. Lo normal, dices, pues que hubieran seguido construyendo. Claro, el que conoce aquello son obras que tardan años. No podías dejar la ciudad desprotegida. Entonces, ¿qué hace? Esta es la zona más vulnerable. La siguiente es esta. Y crea estos baluartes. A partir de estos dos baluartes empieza a extenderse por aquí. O sea, todos están construidos por un orden según este señor Roda consideró que eran las zonas más desprotegidas de la ciudad. Cuando, a ver, esto que ven aquí, ahí había baluartes. Lo he puesto porque ya no existen. Luego más tarde, muchos años más tarde, ya en el siglo final del XVIII y XIX, Gesemaní se une a lo que es el cortado de piedra, y hay un canal que se seca. Entonces, hoy tú andas por aquí, este barrio se llama La Matuna, y si no has visto planos antiguos, pues no sabes que existió. Yo al vez que lo conocí decía, pero aquí me falta algo, ¿no? Me falta algo, porque no tienes ni idea, ¿no? Seguimos. A ver, los baluartes que hoy existen son estos, que lo hemos visto en el plano. Se pueden ver. El más espectacular es Santo Domingo. El baluarte de Santo Domingo tiene arriba hoy día una terraza, que es el Café del Mar, y no sé, allí puede haber tomando cervezas o copas 400, 500 personas sentados. Y cuando te metes en la parte interior, que eran cuarteles, había cuarteles para 300 personas, polvorines, vamos, es lo que se llamaría vulgarmente un pedazo baluarte, ¿no? Hay muy pocos baluartes como ese. Son muy del estilo de los que tenemos en España en Cádiz, es de la misma época. Vamos a pasar. Este es el tipo de baluarte que se utiliza. Más o menos, unos más grandes, otros más pequeños. Como el de Santo Domingo, no hay ninguno. A los hay también grandes, pero ese es exageradamente grande. Pasamos.
Y este es el tipo de muralla, o sea, un baluarte, un lienzo, un baluarte y así van. Muchas zonas de la muralla tienen una anchura prácticamente hasta de 8, 10 hasta 15 metros, con lo cual debajo había cuarteles, almacenes y demás. Eso existe, y se pueden visitar perfectamente hoy. Seguimos. Esto es un dibujo de la época, un dibujo de Roda de cómo es el... Ahora, cuando vean las fotos, se van a hacer un poco de idea de lo que estoy hablando. Pasamos. Este es el baluarte de Santo Domingo. Esto es un... A ver, en aquella fecha el mar estaba más cerca. Se ha ido luego separando para aprovechar espacio, porque hay una carretera y demás, pero el mar prácticamente llegaba casi a la muralla. Pasamos. Este es el baluarte de Santiago, y este es el de Santo Domingo. Vamos a seguir pasando. Este es el barrio que hablamos antes, que se une con el puente, que es Gesemaní. Lo que se hace en Gesemaní, a continuación, es igual. O sea, no valía para nada tener fortificado la zona de aquí si podían entrar por aquí. Se fortifica esto, igual por el mismo orden, y eso. Y aquí en el número 1, hay una obra de ingeniería muy importante, que es la media luna, el paso a la media luna. El paso de la media luna es un segundo puente, porque el primero está aquí. Esto es la calle larga, aquí estaba el puente, y este es un segundo puente que se hace. Es una ingeniería increíble. Hay un zigzag y, sobre todo, en la zona de Gesemaní, eso que ven ahí es una batería en media luna. En contra del libro más famoso sobre Blas de Lezo, el día que España venció a Inglaterra, que cuentan que Blas de Lezo estaba en el castillo de San Felipe y echó una arenga a sus soldados y salieron atacando y todo eso. Bueno, Blas de Lezo nunca dirigió el castillo de San Felipe porque Blas era un marino, para empezar, y no estaba allí. Blas de Lezo en esa batalla estaba ahí, con el virrey Eslava. ¿Por qué? Porque si tomaban el castillo de San Felipe, la entrada en ese... Este era el último baluarte para poder defender la ciudad. No queda apenas nada, pero se puede ver un poco cómo fue. Hay un puente enorme que pasa para ir al castillo de San Felipe, pero debajo podemos verlo. La media luna, junto con el baluarte de Santo Domingo, son dos obras de ingeniería muy importantes. Y estos que hay aquí son baluartes que ya no existen. Esto sí. Ya que estamos en Gesemaní, les voy a explicar algo. En el Corralito de Piedra vivían militares, comerciantes ricos, el virrey y demás. ¿Quién vivía aquí? Aquí vivían artesanos. Porque Cartagena de Indias es una ciudad que, en contra de lo que tienen otras ciudades, bueno, iba a decir la palabra colonial, que no me gusta, ni era colonial. Otras ciudades de la España de ultramar es que no tenían industria. Cartagena se creó industria. En Cartagena, como he visto antes, se hacían ladrillos, se hacían tejas, se forjaba hierro, se trabajaba todas las artes náuticas, se hacían velas, se hacían cabos, se hacía de todo. ¿Por qué? Porque a través del río Magdalena y del Cauca bajaba madera, se hacía carbón, y aquí se establecieron todos los artesanos. Nunca se ha encontrado la casa que vivió Blas de Lezo. Pero yo que creo que conozco un poquito la historia de Blas de Lezo y he conseguido a lo mejor meter un poco en su forma de ser, yo estoy seguro que Blas de Lezo vivía aquí. Seguro. ¿Por qué? Porque aquí estaban las drásanas, donde se arreglaban los barcos, donde estaban. Entonces, aquí mismo, esta calle, que nosotros tuvimos el último viaje muy cerquita, aquí en un hotel, esa calle se llama Calle de la Aguada. ¿Por qué? Porque aquí hay un pozo todavía, que es la Plaza del Pozo. Entonces los barcos paraban aquí, y de aquí cogían agua. Ahí estaban los polvorines, los almacenes, ¿no? Era una zona importante. Entonces, eso es uno de los motivos por lo cual también se protege todo Gesemaní. Era también, si entraban a Gesemaní entraban, y segundo, aparte de eso, antes de llegar a toda esta industria, al poco tiempo de fundar la ciudad y crecer, la ciudad olía muy mal, estaba llena de inmundicia, pues hablando en plata, los caballos se cagaban, las vacas, las cabras por allí. Entonces hay un gobernador que prohíbe tener ganado en el Corralito de Piedra. Entonces todo el ganado tiene que estar aquí en corrales. Aquí se crea el matadero, se crea el mercado donde se vende pescado y todo esto, y bueno, pues la gente tenía que pasar. Había caballerizas donde tú dejabas ahí los caballos y los llevas a tu casa, ¿no? Cruzando por el puente, que son distancias cortas, ¿eh? Entonces, Gesemaní era un arrabal, prácticamente. Hoy día es como, no sé, ya he dicho antes, como el barrio aquí de Malasaña o el barrio de Chueca, pero en aquel momento era un arrabal.
pero era el que donde se mantenía todo el tema de la industria naviera. ¿Pasamos? Estos son los baluartes que quedan todavía en Getsemaní. Todos los baluartes están perfectos para ver, se pueden visitar y prácticamente no tienen apenas mejora. Bueno, unos cuantos cables de luz, perdón, que una colombiana muy mal puestos por encima, pero el resto sigue como estaba. ¿Pasamos? Este es el baluarte de la media luna. Esta es la batería que hablaba antes de la media luna. Es una obra de ingeniería, sería lo que yo no sé cómo llegaron a derribar ese baluarte, pero bueno, era otra época. Pasamos, ya, porque esto se derribó en el siglo XIX, no estamos hablando... Bueno, esto era la batería, este era el zigzag y esto era el continente. Aquí en la foto, esto que vemos que es Getsemaní, eso era la muralla, este es el zigzag que vemos aquí y este era un camino que iba al castillo de San Felipe. Vamos a seguir página. A ver, todo esto que estamos hablando de baluartes y murallas, esto, vuelvo a repetir, es obra de Cristóbal de Roda, sobrino de Antonelli. Aquí estamos viendo igual, estamos viendo, a ver, esto es el corralito de piedra, esto es Getsemaní y ese es el puente que une con el continente. Y aquí, ahí estaba el primer puente que se hace. Vamos a bueno, esto es un plano general de todos los baluartes que había, con lo cual estaba todo totalmente. Esto era un caño y esto era otro caño, que es lo que hoy es un barrio. Aquí había, este era el de San Anastasio y el del Ahorcado. Esto desaparece, que es lo que le decía que si paseas por ahí no existe. Por ahí estoy, ¿te acuerdas? Que es la Matuna. Vale. Aquí estamos dibujando los dibujos, en rojo son los baluartes, numerados, los de negro son el corralito y esos son los de Getsemaní, y son los que quedan. Y donde está la raya discontinua, los que ya no existen. ¿Pasamos? Vale. Estamos viendo construcciones que hemos hablado antes, lo que son las trincheras, el centro de la ciudad, el puente, el fuerte de la de Manga, el fuerte de Punta de Yaco, y aquí se crea una batería. ¿Para qué? Para que cuando se intentaban atacar Cartagena, y este era el paso natural, pues entre esta batería y este fuerte no podían pasar. A ver, esta distancia, vamos, una distancia puede tener cerca de 2.000 metros. ¿Sigue? Por favor, la siguiente. Bueno, aquí es cuando se crea el fuerte de San Luis, que hemos hablado antes de él, y aquí se crea una batería que es la de la punta de abanicos. ¿Por qué? No, perdón, es la misma que estamos hablando, es que la imagen deportiva. Se crea el fuerte del Manzanillo, porque ahora a continuación vamos a ver aquí que se crea, pásala, se crea, este es el Manzanillo, y se crea otro fuerte, que es el fuerte de Santa Cruz. Entre el fuerte de Santa Cruz y Manzanillo, bueno, perdón un segundo, a esto se le denomina, a la parte de aquí abajo, primera bahía, segunda bahía, y esta es la bahía interior. ¿Qué se hace? Entre este fuerte y este fuerte se crea una cadena con troncos y con depósitos y con barriles de madera. ¿Para qué? Para cerrarlo de noche. Había una barca que cruzaba, quitaba la cadena y entonces los barcos podían pasar, ¿no? Esto, por ejemplo, se utilizaba también en la ciudad natal de Lezo, en pasajes, en aquellas fechas. Seguimos pasando. Este es el Castillo Grande de San Cruz, que de aquí salía la cadena al fuerte de Manga. Pasa, por favor. Vale. Pero hay un momento que un portugués que entra en la bahía, un tal Lobo, entra con 3 barcos y con la mala suerte que 2 de ellos tienen un problema y se quedan ahí. Se hunden. ¿Qué pasa con eso? Es una zona rica en corales. Estos barcos empiezan a acumular tierra, vegetación y no se puede pasar. Pero todavía se sigue exactamente igual. Por ahí no se puede pasar. Hoy no se puede pasar porque se hizo una escollera artificial que la hizo Antonio de Arévalo, ¿no? ¿Qué pasa al cerrar esto? Pues muy fácil. Al cerrar esto, ¿qué pasa? Que esto era corriente de agua, era el paso normal. Entonces, esto que era un pasito muy chiquitito, con poco caudal, toda la salida fuerte de la bahía pasa por ahí y empieza a crearse profundidad. Esto es lo que se conoce por boca grande y esto por boca chica.
A partir de aquí, Boca Chica toma importancia. Yo he tenido la suerte en varias ocasiones de estar aquí, que ahora veremos que hay un fuerte y aquí hay una especie de, bueno, de 4 casas de gente que iba allí, unos negritos y tal, comiendo, y cuando ves pasar por aquí un barco con contenedores, es como si vieras el edificio de la Torre de Madrid mirando para arriba. El barco pasa, no tiene 4 o 5 metros de margen a cada lado. Claro, pasa con un práctico. Pues imagínense pasar con un barco de 70 cañones por aquí. Al mismo tamaño, pero tampoco tenían los mismos medios. Seguimos pasando. En esta fecha se crea el famoso Castillo de San Felipe. Ya hemos contado el camino donde se crea. El Castillo de San Felipe es mucho más pequeño del que hay ahora. Y está hecho todo con ladrillo ya del que hemos producido en los tejares de la zona. Seguimos pasando. A ver, aquí tenemos el Castillo de Santa aquí, y aquí está el convento de la Popa. Eso está más alto el Castillo de San Felipe y se crea una batería. ¿Para qué? Si en un supuesto que conseguimos entrar por todo esto y llegamos hasta aquí, tomamos el castillo y pasamos la batería de la media luna y tomamos la ciudad, esta batería estaba para atacar a los que tomaran el castillo de San Felipe y para atacar la ciudad. El convento existe y se puede ver la zona donde estaban las baterías. Seguimos. Cuando se corta este paso, que ya es obligatorio pasar por aquí, se empieza a fortificar tierra bomba. ¿Cómo? El Castillo de San Luis, y como el barón de Poy entra por aquí como perico por su casa, ¿qué se hace? Se protege, esta es la que hemos dicho que antes, para cruzar Boca, cuando aquí pasaban barcos, era apoyado a este fuerte que lo defendían, se crean 3 baterías, Chamba, Santiago y San Felipe. ¿Por qué? En un ataque por aquí para bajar al castillo, estas baterías lo cruzaban. Aquí está Punta Abanicos y este es el fuerte de San José. De aquí a aquí puede haber unos 500 metros. Navegables con profundidad, 20, no llegarán. Con lo cual hay que pasar, los barcos tienen que pasar de uno en uno. ¿Qué pasa en el ataque inglés? Este es el punto súper importante. ¿Por qué? Porque tienen que pasar de barco en barco. Blas de Lezo, lo pondré en otra conferencia, pero Blas de Lezo lo que hace es que pone un barco aquí para atacar, para que no pasen, y otro barco paralelo, en perpendicular, para bombardear por el castillo, porque los ingleses se cargaron estas baterías intentaron y tomaron el castillo de San Luis por aquí. Entonces, con un barco colocado aquí, él bombardeaba por encima, ¿no? Esta es la protección de tierra bomba que sirvió pues en la época del ataque inglés, fue lo que salvó Cartagena, porque tardaron mucho tiempo en poder pasar, demasiado tiempo. ¿Seguimos? Este es el Castillo de San Luis, que hemos hablado ya anteriormente, es en el que entra el barón de Poy y está nuestro amigo Sancho y le entrega la espada. Este fuerte no existe hoy. Se lo cargaron los ingleses en 1741 y a cambio de ese, en mejor situación, se creó San Fernando de Boca Chica. Una maravilla de fuerte, una maravilla. Seguimos. Estas las baterías que hemos contado antes. Esta es la batería de Santiago y la San Felipe. Y la de Chamba no quedan planos. Esto se ha levantado, todo está hecho en 3D por los Jorges, son propiedad del Museo Naval, pero a la de Chamba no se consiguió documentación y para no falsear no se ha hecho absolutamente nada. Seguimos. Este es el fuerte. Esto es el fuerte que ya hablamos, la batería de San José, que estaba enfrente de San Luis, que era por donde digo que hay muy poco paso. Por ahí pasar un barco era imposible. Sigue pasando. Bueno. Y esto es Cartagena de Indias en el año 1735. Esto es lo que llamamos el Coleto de Piedra. Aquí es las plazas que le hablaba, esas 2 primeras plazas, esta es la tercera plaza, y esto es el Gesemaní, tal como era. Hoy, lógicamente, toda esta parte que vemos aquí es tierra, que es lo que estamos hablando, y esto se queda, pues es prácticamente hoy es igual. O sea, aquí, en esta zona, el trazado de las calles, casas de esa época siguen existiendo, hombre, muy bien conservadas, porque es una maravilla verlas, pero exactamente igual que están. Pasamos. No, aquí. Bueno, de Brno no vamos a hablar, por esta conferencia. Lo siguiente sería ver lo que hemos hablado de la conferencia, que es ya el ataque de Brno. Pero hay que ver otra cosa. Cuando Vernon ataca, todo lo que está en rojo desaparece.
Los dos en rosa quedan destrozados y se vuelven a hacer. Y lo que se salva es lo que está en amarillo. Eso es la herencia de 1741, pero no nos incumbe ahora. Seguimos. Y eso es un homenaje que quiero hacer a todos esos ingenieros, que nada más que he hablado de unos cuantos, porque cada uno tiene una misión importante. Y aquí hay, como José Antonelli, tres grandes gobernadores, que además eran ingenieros: Alonso de Vargas, que es el Fuente de Vargas, Fernando del Busto, y Francisco de Murga. Francisco de Murga se conocía por el Marqués de las Murallas. Este hombre fue quizá el mejor gobernador que ha tenido Cartagena de Indias, ¿no? Fue el que impulsa todo el tema de los baluartes, porque el proyecto estaba hecho, pero había que impulsarlo. ¿Qué pasaba? Que no llegaba dinero. Entonces, como no llegaba dinero, había que sacarlo de los propios comercios. O sea, tú tenías que liar a tus vecinos y a tu gente para que pusieran dinero en los comerciantes para defenderse. Aparte de todo esto, nos encontramos un momento con unas defensas maravillosas. Pero ¿qué pasaba? No había soldados, no había municiones. O sea, cuando el ataque inglés había 600 soldados, no había más. Bueno, ni llegaban, porque muchos eran civiles de milicias, ¿no? Entonces, el problema que ha habido siempre fue ese. Pues esta gente son todos los señores que le debemos a que Blas de Lezo pudiera defender su ciudad como lo hizo heroicamente, y don Sebastián Eslava. ¿Pasamos? Estos son los arquitectos que después de 1741 vuelven a reconstruir esos fuertes, vuelven a ponerlo en marcha y se mejora todo aquello. Entonces, Juan Bautista Basquevan, Carlos Desnau, Ignacio de Sala, y Carlos Desnau, aparte, participa en la batalla siendo el responsable del castillo de San Luis, que hemos dicho anterior, y es el que, lo que se cuenta de la carga que organiza Lezo en el fuerte de San Felipe, es Carlos Desnau, el que la hace. ¿Pasamos? Bueno, esta es la bibliografía que he utilizado para esta conferencia. Pasamos y, bueno, y no puedo contarles más. Yo estoy dispuesto a aclararles las preguntas que quieran. Anuncio la siguiente conferencia, La guerra que duró un siglo, que se realizará en el Colegio de Veterinarios dentro de 15 días. Pues espero que les haya gustado. Si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, comentarles una última cosa. Perdón, que el día 1 de noviembre hacemos todos un viaje, nos vamos a Cartagena de Indias. Y todo lo que han visto lo visitamos. Vamos de la mano de Patrimonio de Colombia y demás, y lo que no puede ver un turista, cualquiera de ustedes y otro, lo pueden ver. Me había dicho, señor, ¿me quieres hacer una pregunta? No. La administración tanto de los Austrias como después de los Borbones, eso no lo permitía. O sea, había el dinero que se sacaba, tenía que venir aquí y luego aprobaba. Es como ahora mismo, si una comunidad autónoma produce muchísimo y coge como mi dinero, me quedo con mi dinero y el resto lo pongo. No. El dinero venía todo aquí. Y luego, con respecto a los hombres, mire usted, en la época de Felipe II, en el momento que Portugal y España están en la misma corona, la población de la península ibérica no llegaba a los 7,5 millones de habitantes. Voy a hacer la cuenta de la vieja. 7,5 millones, mitad hombres, mitad mujeres. De los 3,700,000 de hombres, ahí había soldados, panaderos, herreros, comerciantes, de todo. Bueno, generosamente. 2 millones de soldados. España llegaba desde Alaska a la Patagonia. Filipinas, entonces no teníamos gente. No había gente. O sea, por mucho que quisiéramos, teníamos... a ver, es verdad que luego estaban los españoles de Italia, de Flandes y demás, ¿no? Pero no, éramos un país que no tenemos... todos los ataques piratas a Cartagena, incluso el inglés, nos salvamos por los indios de la zona.
la buena política de Heredia, de llevarse bien con los indios, nos salvaron ellos. Y porque ya se habían dedicado los españoles con buen criterio a decir, a ver, nosotros no somos angelitos, pero estos, claro, está claro. Entonces, eso nos salvó, la buena relación con los indios, en contra de lo que la gente opina o dicen las malas lenguas, ¿no? Pero el dinero, generalmente hay un caso, hay una obra maravillosa en el río Magdalena, a llevar agua a Cartagena, que es el canal del dique, que eso sería muy largo de contar, y Francisco de Murga pide un crédito, esto es mis anécdotas, pide un crédito a 2 conventos de monjas, que hoy son 2 hoteles, los mejores hoteles de Cartagena, a las monjas de Santa Clara y Santa Teresa, que eran las prestamistas. Echamos los judíos porque prestaban, pero luego prestaban otros. En este caso eran las monjas, ¿no? Entonces, él avala con sus propiedades y su sueldo el dinero para el canal del dique. No lo llegó a cobrar nunca. Nunca. Y le pongo otro caso, Blas de Lezo, en otro momento, en los mares del sur, se vino quemado porque le debían 7 años de sueldo. 7. Y está documentado, ¿eh? O sea que... Claro. No, pero pues si no podían pagar... Si no podíamos pagar soldados, ¿cómo pagar obras? Hay un historiador argentino, tiene un trabajo muy interesante en el que tira por atrás todos estos rollos de la leyenda negra, de lo malos que éramos los españoles y todas estas cosas, ¿no? Y tiene un estudio muy exhaustivo donde cuenta lo que España invirtió en obras militares, civiles. Puentes, acueductos, iglesias, universidades y colegios, y calcula que el 90% de todo el dinero que se sacó en oro fue gastado en obras. En obras. O sea que, y luego ahora vemos en Estados Unidos que nos deben la independencia, que el capital fue español, que fueron los españoles, y ahora la última gran chorrada es quitar las campanas del camino. Las campanas que llevó Gálvez, que se usaban para que la gente no se perdiera, ¿no? Y tal. Y esas misiones eran para dar cultura y alimento a los indios, enseñarles a arar, que les llaman todo. Pues ahora la última moda, aparte de quitar el monumento a Fray Junípero Serra, a Colón, ahora es quitar las campanas. Eso ha pasado hace menos de una semana. Por eso se trata de que a ver si poco a poco, yo aporto una gota en un mar que es muy poco y con todo el mundo, es saber si conseguimos poco a poco, a través de ese tipo de conferencias que nada más que tienen un interés, que es divulgar, dar a conocer la historia, porque la gente se entere. Contarles que somos fundación y asociación. Cualquiera que quiera estar en nuestra asociación es bienvenido. Puede ser cualquier persona, de cualquier sexo, de cualquier ideología política, de cualquier religión. Nada más que pedimos una cosa. De eso puede ser. Es amor a España. El que ame a España puede ser de organización. El que no la ame, aquí no tiene sitio. Pues si tienen más preguntas...